Pues me pareció un guión muy bien escrito. Me pareció que estaban bien establecidas las reglas del género, digamos, ¿no? Me pareció interesante explorar el thriller de suspenso psicológico, y creo que es un personaje finalmente conmovedor. Al final de la película, creo que esta vuelta de tuerca que tiene me pareció muy interesante, y finalmente me humanizó al personaje y me conmovió mucho. Entonces, pues en principio fue eso. Creo que es un personaje muy rico el que me propusieron, ¿no? La psicóloga. Tuve que investigar, ¿no? Que asesorarme, que cotejar la información del guión, pero al mismo tiempo ya se enterarán por qué, pues tampoco tenía que ser así tan al pie de la letra, ¿no? Pero sí me pareció también el desafío interesante de sostener el peso de toda la película en dos actrices nada más. Entonces, pues creo que es un reto padrísimo para una actriz, ¿no? Es un tete a tete ahí entre solamente una actriz y solamente entre dos actrices, ¿no? ¿Es fácil este género? Lo has incursionado en muchos, pero ¿qué particularidades tiene este género para ti? Pues mira, en realidad la tensión, digamos, la tensión dramática, pues quizá yo no tuve tanta conciencia de ir dosificando o de pues como estructurarlo bien. Yo más bien pues traté de ir construyendo al personaje a partir de cada escena o de cada bloque o de cada acto, digamos, del guión. Y eso más bien estuvimos llevadas de la mano por Carlos Algara y por Alejandro Martínez, que ellos tienen una manera de funcionar muy eficaz porque uno se dedica más al lenguaje cinematográfico y el otro trabaja con las actrices, ¿no? Trabajamos exhaustivamente con Carlos Algara el texto, la situación, las intenciones, frase por frase, a veces palabra por palabra, por qué le digo esto y no esto, en fin, ¿no? Entonces, era también información un poco técnica en mi caso. Pues había que entender muy bien qué era lo que estaba diciendo y por qué y desde dónde, en fin. Como que todo ese análisis fue muy riguroso y él fue el que nos llevó y fue muy sabroso también trabajar así porque sientes la dirección, sientes la mano del director permanente, el apoyo, la guía, las notas después de cada toma. Cuando las repetíamos, siempre había un matiz que agregarle o ¿sabes? Como una pequeña indicación. Había como, creo que fue muy minucioso y eso siempre se agradece, es delicioso. Yo siempre exijo ese trabajo. Cuando no lo hay, cuando haya directores que te lo dejan así como porque confían mucho en ti o porque les gustó cómo quedó y esperan más bien a que la elaboración o que el cambio lo des tú en la siguiente toma. Yo siempre estoy como, oye, esto estuvo bien así o quieres que lo diga más bien así, ¿sabes? Como que todo el tiempo me siento como un poco perdida cuando no tengo esta dirección así tan exhaustiva y en este caso pues no la tuve que pedir, ahí estaba. La locación es el personaje más. ¿Te gustó la locación? ¿Te gustó ahí? ¿Cómo se desenvolvió esta historia? Sí, yo creo que encontraron el lugar perfecto para filmar esta película, para contar esta historia.
sí, son de los proyectos en donde llegas a la locación y dices, aquí es. Pues es un poco un elemento tonal importantísimo, es el espacio en donde estos personajes están casi encerrados, aislados, lejos del mundanal ruido, un poco lo que los hace también pues estar un poco fuera de la realidad quizá, ¿no? Entonces, sí, además eran unas locaciones muy bellas, es una película que parece hecha en Canadá. Bueno, siempre digo que la hicimos en Montreal, pero porque sí parece, la verdad. Eso también es bonito, que México tiene como toda esta diversidad de espacios, ¿no? De lugares, de... Hay un tema, aunque no es el principal, de esta violencia de la madre hacia la hija. ¿Qué opinas que se haya, que tenga esta historia de raíz este personaje? Pues me parece muy particular porque ocurre, estos abusos suceden más de lo que pensamos y más de lo que se sabe, porque es un asunto pues, muy extraño, ¿no? Por la naturaleza, ¿no? del ser madre. Pero creo que no es el tema de la película, que la película trata de un personaje con una infancia herida que se ha tenido que defender de esto, que ha echado a andar todos sus mecanismos de defensa y de negación de alguna manera, y también su necesidad de sobrevivir y de autocurarse, digamos, sanarse, sin poderlo lograr del todo porque son cosas muy complicadas, pero vaya, son como las consecuencias de una herida tan terrible, pero no es el tema es más bien, bueno, el personaje o la historia habla más bien de los síntomas o de la patología que puede causar algo así. Paciente Verónica de la Serna, 25 años. Remitida de terapia inconclusa con el doctor Alexander Van Rossi, de quien hasta la fecha no hemos podido obtener historia clínica. Eres una psicóloga obviamente bien preparada. Debieron haberte ofrecido mucho dinero por recibirme. 10 veces más de lo que hubiera cobrado normalmente. Me tienes que pedir permiso para entrar a cualquier habitación que no sea un área común. Tenemos que establecer ciertos límites. ¿Qué hay en el cobertizo? En el cobertizo no hay nada de interés para ti. ¿Qué pasó con tu último doctor? Esa es una buena pregunta. ¿Siempre haces lo mismo con tus psicólogos? Esto no está funcionando. Todos somos manipulados por nuestras propias mentes. Buenas noches. Tú debes ser Verónica.